siempre cuando es virgen de vainas de esta, gente que le jalan al ron y a esa vaina, porque esto no sirve para más un carajo, sino para eso. Bueno, vamos a iniciar la sesión. Inicialmente vamos a ver unos conceptos que tienen que ver mucho con la hidráulica, pero esos conceptos, para explicarlos, es mejor tener un elemento que sea que tú veas que pueda presentarte ejemplos claros, que no sea un video, ojo, que no sea un PDF, que no sea una presentación PowerPoint, porque no sería lo ideal para explicarte esos conceptos. Son conceptos que de una u otra forma se utilizan en hidráulica para el diseño, ojo a esto, para el diseño de los circuitos, pero no para ejecutarlo. Para ejecutarlo nosotros vamos a utilizar unos simuladores, ¿ok? El cual ya yo le presenté uno. En este momento yo voy a trabajar con un simulador, que es un simulador del SENA, del AFESTO, el cual va a manejar toda la parte de conceptos que nosotros vamos a necesitar para poder desarrollar. Ya, aquí hay un problema gravísimo, ya lo vi. Ustedes están viendo pantalla, ¿verdad? Están viendo que todos los links tienen un chulo. ¿Okay? Sí, claro. Bueno, pienso yo que no se pueden abrir. Pienso yo, vamos a ver. Vamos a ver si ahí se deja abrir. Si no arrancan, hay que hacer un reinicio de todo el equipo. Vamos a ver. Bienvenido al curso de capacitación interactiva de hidráulica básica. Este curso le ofrece un conocimiento amplio sobre los conceptos más importantes de la hidráulica. Al terminar este curso, deberá entender varias leyes físicas aplicadas a la potencia hidráulica, así como los planos esquemáticos y el diseño de sistemas. Estudiará los componentes de un sistema hidráulico típico y cómo estos funcionan e interactúan entre sí. Bueno, vamos a arrancar enseguida con leyes hidráulicas. Hay unos conceptos que es necesario que nosotros los tengamos claros. ¿Por qué? Porque es que cuando estemos en una máquina montada, ahí vamos a ver ciertos fenómenos y ciertas averías que se dan. Y nosotros, a veces en el ámbito laboral, diario, cometemos unos errores, pero esos errores grandísimos y no nos damos cuenta. Entonces, ahí, en estos ejemplos que yo voy a colocar, a medida que voy avanzando, usted se va a dar cuenta que, oye, no hay mejor forma de explicar las cosas que explicarlas con ejemplos de la vida cotidiana y no dar eso direccionado completamente como si fuera una ciencia, de tal forma que sea un concepto como memorizado. No, lo mejor es hacer un ejemplo clarificado hasta en tu casa y de esa forma sacamos adelante los conceptos más claros y los tenemos claros todos y no vamos a tener problemas. Vamos a esperar que pase el hombre del guino maduro para que no nos vaya a interferir en el arranque. Huele a vela. Claro, hoy es día de la Santísima de ellos. Yo esa vaina no le jalo. Esa vaina es peligrosa, esa vaina es un demonio. Bueno, cada uno adora lo que le da la gana. Tiene libre albedrío para hacer eso. Bueno, muchachos, inicialmente vamos a arrancar con lo que es la parte de introducción, ¿ok? Esta sección ayudará a comprender mejor los principios básicos de las leyes físicas que rigen la potencia hidráulica. Estos principios le proporcionarán una base sólida a partir de la cual podrá aprender mucho más acerca de la potencia hidráulica. Bueno, arrancamos inmediatamente con lo que es la energía, ¿ok? El concepto de energía. Ojo a esto. Podemos empezar nuestro estudio de hidráulica básica estableciendo en primer lugar que la potencia hidráulica es otro método para transferir energía. Esta transferencia de energía se genera desde un motor eléctrico o fuente de potencia de entrada a un actuador o dispositivo de salida.
Este medio de transferencia de energía, aunque no siempre es el más eficiente cuando se aplica correctamente, puede ofrecer un control de trabajo óptimo. La energía se puede definir como la capacidad de trabajo. El trabajo se define como fuerza por distancia. Si levantamos 1000 libras a una distancia de 2 pies, ejecutamos el trabajo. La cantidad de trabajo se mide en pies libras. En nuestro ejemplo hemos movido 1000 libras a 2 pies, o hemos ejecutado 2000 pies libras de trabajo. La potencia se puede definir como la velocidad de ejecución del trabajo, o trabajo en tiempo expresado en segundos. Si levantamos 1000 libras a 2 pies en 2 segundos, habremos obtenido 1000 unidades de potencia o 1000 veces 2, dividido por 2 segundos. Para obtener un significado relativo para la medición de potencia, debemos convertir esto a potencia en caballos de potencia, que es una unidad para medir la energía. Matemáticamente, la potencia hidráulica se expresa de la siguiente manera. Los caballos de potencia equivalen al flujo en galones por minuto multiplicado por presión en libras por pulgada cuadrada dividido por 1714, una constante. En nuestro ejemplo se levantan 10.000 libras, esta es la fuerza, a una distancia de 1 pie. Este es el trabajo que se debe ejecutar. Si levantamos la carga en 2 segundos, habremos definido un requisito de potencia. Esto se puede expresar como potencia hidráulica. Para levantar 10.000 libras a una distancia de 1 pie en 2 segundos, debemos tener un caudal del flujo requerido a una presión específica, basada en el tamaño del cilindro y la descarga del flujo de la bomba. En este ejemplo, se necesita un bombeo de 10 galones por minuto para extender el cilindro en 2 segundos. La presión requerida para levantar 10.000 libras es de 1500 psi, basada en el diámetro del cilindro. Basándose en la fórmula, el requisito teórico de caballos de potencia será de 8,75. La ley de conservación de la energía establece que la energía no se puede crear ni destruir, pero puede cambiar su forma. La energía en un sistema hidráulico que no se utiliza para trabajo asume la forma de calor. Por ejemplo, si tenemos 10 galones por minuto que pasan a través de una válvula de alivio con un ajuste de presión de 1500 psi, podemos calcular la energía que se transforma en calor. La fuerza torsional es una fuerza de torsión. Se puede medir en pies libras. En este ejemplo, generamos 10 pies libras de fuerza torsional al aplicar 10 libras de fuerza a una llave de tuercas de 12 pulgadas de largo. Esta misma teoría se aplica a los motores hidráulicos. Los motores hidráulicos son actuadores clasificados en valores específicos de fuerza torsional a una presión determinada. La fuerza de torsión o fuerza torsional es el trabajo generado. Las RPM o revoluciones por minuto de un motor a una fuerza torsional determinada especifican el uso de energía o requisito de potencia. Usted ha completado esta sección de capacitación. Bueno, caballeros, inicialmente pudimos observar que hay unos conceptos claros de lo que es la energía, de lo que es el trabajo y de lo que es el calor. Vamos a partir de ese punto. Inicialmente nos comentaron de que el desplazamiento por la fuerza de una máquina nos da el trabajo. Es un concepto físico que siempre lo hemos visto. ¿Ok? Bueno, vamos a darle a música. Bueno, ese concepto ya lo tenemos clarito, porque eso lo dimos ahí en física. Para los que no hemos dado física, eso no es más fácil. Yo tengo un peso, este peso, cuando yo lo levanto, estoy levantando el peso del cuerpo más la gravedad, la fuerza de la gravedad hacia abajo. Pero cuando yo lo empujo horizontalmente, lo hago menos fuerza, menos trabajo. ¿Por qué? Porque horizontalmente solamente estoy manejando la fricción del cuerpo frente a la fuerza que yo estoy haciendo, ¿ok? Que es diferente a la gravedad. La gravedad es una fuerza muy superior a la fricción que tengo yo ahí. Entonces, ese es un concepto que tengo. ¿Para qué?
para que nosotros tengamos en cuenta el trabajo de una máquina pesada. El trabajo de una máquina pesada, cuando yo levanto el cucharón, ¿ok? Levanto el cucharón de la máquina, ahí se está produciendo un trabajo más fuerte que cuando yo estoy empujando una carga. Cuando estoy empujando una carga horizontal, no necesito tanta fuerza como cuando yo estoy levantando el peso. De ese trabajo de esa máquina vertical, tengo que mirar que tengo que tener mucho cuidado, porque hay muchos elementos que entran a jugar ahí, en ese momento. Y esto es lo que yo voy a tener en cuenta para ejecutar los diferentes circuitos hidráulicos en la maquinaria pesada. Tener presente estos elementos, estos conceptos. El otro concepto que manejaron ahí, muy clarito, fue que toda la energía se convierte en calor. ¿Ok? Todo el trabajo se convierte en calor. Lógicamente, si nosotros nos ponemos aquí a levantar pesas, a hacer ejercicio, inmediatamente esa energía se traduce en un sudor, calor. ¿Ok? Y igualmente en la máquina. En la máquina sucede lo mismo. El circuito hidráulico, la fricción que existe entre el aceite y los componentes hidráulicos generan un calor internamente en el aceite. Y eso va generando menos viscosidad. Ojo a esto. La viscosidad es la fuerza la fuerza que ofrece un líquido al fluir a una determinada temperatura. Si yo aumento la temperatura, fluye más rápido el aceite, pero pierdo fuerza y no puedo alzar una carga. Ese es el concepto más claro que tengo yo en una maquinaria pesada. En una maquinaria pesada yo puedo perder fuerza en una máquina cuando está sobrecalentada. ¿Ok? Entonces, de esa forma, esos tres conceptos que yo vi ahí en este primer recuadro, me da a entender que el sobrecalentamiento del aceite me da para perder fuerza en la máquina. ¿Ok? Y esa es una de las causas por las cuales nosotros tenemos que hacer este curso, para saber cuándo la máquina pierde potencia, cuándo una máquina no puede levantar un cilindro, el por qué. Vamos a mirar la temperatura del aceite, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está sobrecalentando? Ahora, podemos llegar a concluir lo siguiente. ¿Por qué se sobrecalienta un aceite en una máquina? Porque hay un elemento sucio, un componente está sucio, una válvula que se obstruye y el aceite empieza a friccionar más de lo necesario. Se reduce el área y aumenta la presión. Al aumentar la presión, inmediatamente entra en juego la fricción y la fricción genera calor. Y el trabajo que usted está generando va generando más calor y se va disminuyendo la potencia de la máquina o la fuerza del aceite. Porque la fuerza del aceite la da la viscosidad de él, ese espesor, esa grosura que tiene él. ¿Ok? Entonces, eso lo debo tener yo presente al manejar una maquinaria de esta. Cuando yo veo que se está sobrecalentando, es porque hay algo obstruido. Usted no se imagine lo menos. ¿Dónde me puede ocurrir esto? Esto me puede ocurrir cuando, por ejemplo, yo estoy manejando una maquinaria y de pronto veo que me cayó una piedra así, de este grande, cayó en una de las tuberías y la aplastó. ¿Qué pasa con la tubería al aplastarla? Disminuye el diámetro. Al disminuir el diámetro, aumenta la presión del aceite en el elemento o en el componente que estás tú accionando. ¿Ok? Y tú ves eso como normal. Así facilito, tú lo ves normal y sigues trabajando la máquina. Pero llega el momento en que pierdes totalmente, el control de la máquina, porque esa sobrepresión revienta el cilindro o revienta alguna manguera. Y de esa manera ya vamos. Entonces, para que te des cuenta que el asunto es así, de esa forma. Los conceptos tienen que ver con la vida cotidiana que tengo yo en una maquinaria pesada y tengo que saberlos aplicar. De tal forma que cuando yo vea que se golpee una tubería, póngase las pilas, cámbiame esa tubería inmediatamente. Porque usted está aplastando la tubería y está disminuyendo el área de ella. Y hay un concepto que ahora más adelante lo vamos a ver y te darás cuenta que el área de la tubería, al disminuirla, o el diámetro de la tubería, al disminuirla, inmediatamente interfiere entre la presión de la máquina, la presión del líquido que tú estás utilizando en la máquina, en el sistema hidráulico. Eso son cositas que se puede decir, oye, es una cosa tan tonta,
pero es un concepto que nosotros lo estamos dando, pero no lo sabemos aplicar. ¿Por qué? Caballero, porque es que la persona que te está explicando no va a coger un tablero ahora mismo allá y voy a empezar a tirar fórmulas. ¿Y esa fórmula de qué te va a servir para ir al trabajo? Eso es lo que yo te pregunto a ti. O sea, ¿de qué te sirve ese pocotón de fórmulas allá en el trabajo? Yo a veces con los ingenieros y los combato así de esa forma. Usted me va a combatir con fórmulas, yo también, vamos con fórmulas. Pero ahora vamos al área de trabajo y nos vamos a dar cuenta de algo. ¿Qué sucede si yo golpeo esto aquí? Aplíqueme eso que usted vio allá, aquí en este concepto, directamente. No lo sabe hacer. ¿Por qué? Porque no tiene la práctica, no tiene los conceptos claros. Entonces, para tener los conceptos claros, yo mejor te llevo al campo laboral real y te digo un ejemplo clarificado de lo que tú estás haciendo en la máquina y que te puede suceder en el campo laboral real. ¿Ok? Bueno, continuemos, muchachos. Vamos a ir cerrando acá cerrando para que no se ponga lento, porque a veces se pone lento. Yo sí sé que se pone lento esto. Bueno, vamos a continuar. Vamos a dar hacia atrás. Ahora viene lo que es la práctica de laboratorio. Vamos a ver esa práctica. Esta práctica de laboratorio demostrará el efecto de los requisitos de flujo y presión sobre la potencia de entrada teórica requerido. Si se hace clic en las flechas marcadas como GPM, esto aumenta o reduce la salida de flujo de la bomba, mientras que si se hace clic en las flechas marcadas como carga, esto hará que la carga en el cilindro aumente o disminuya. Si se hace clic en extender o retractar, esto desplaza la válvula y opera el circuito. Observe los cambios requeridos con respecto a la potencia. Bueno, vamos a extender. Voy a aumentar los galones por minuto. Mira el resultado que dio aquí. Ahora mira, aumentó. ¿Ok? Al aumentar los galones por minuto de la bomba. ¿Ok? GPM significa galones por minuto. ¿Ok? Para que entiendas. Yo estoy aumentando los galones. ¿Qué es galones por minuto? Son la cantidad de líquido que yo estoy pasando en un minuto por una bomba. ¿Ok? Los galones por minuto que yo estoy pasando por una tubería en un minuto. Pero, ojo, son centímetros cúbicos de líquido, que es lo que sucede en tu contador. Fíjate que ya te estoy llevando del campo laboral, te estoy llevando, de la hidráulica te estoy llevando a tu casa, a lo que tú tienes en tu casa. ¿Ok? Bueno, para que no te pongas así tanto cambalache allá en el contador, te está poniendo imanes y vainas raras, te voy a explicar algo para que lo pongas en práctica. Esto que tengo aquí, te lo voy a llevar al contador de tu casa. ¿Ok? Déjame abrirte porque te voy a explicar con algo que tengo acá. Con algo que tengo aquí en la casa. Ok, bueno. Bueno, en este momento la AAA, que es la empresa encargada del sistema hidráulico de toda la ciudad, de generar lo que es el agua pura para consumo humano, ellos están haciendo un trabajo de estandarizar tuberías de 6 pulgadas, ¿ok? 6 pulgadas, así. Tubería de 6 pulgadas para la línea madre, ¿ok? Antes la tubería era tipo, a ver, eso es 10, 20, 30 pulgadas. 30 pulgadas habían ahí. 30 pulgadas en una tubería. O sea, era el doble de diámetro. ¿Qué sucedía? Antes tenían mayor caudal, mayor cantidad de agua, pero ese agua no llegaba a ciertos barrios. ¿Por qué? Porque llegaba sin presión. Entonces ellos, para generar mayor presión y llegar a todos los barrios, disminuyeron la tubería. Aplicaron la ley de Burnelli. ¿Cuál es la ley de Burnelli? Que al disminuir el diámetro de una tubería o el área de un recipiente, aumenta la presión. Eso fue lo que hicieron ellos. Bueno, sigamos. Estos señores, ellos incorporaron una manguera. Denme un permiso.
incorporaron esta manguera que tengo yo aquí. Esta, así, es de 10 bares, 145 PSI. ¿Ok? Así sencillo. PSI es libra pulgada cuadrada. ¿Ok? Un bar es igual a 14.5 PSI. Bueno, para que ya vayas entendiendo cómo es el cuento. 10 bares son 145 PSI. Bueno, esta tubería internamente, si tú la ves, es de media. ¿Ok? Nosotros, en nuestras casas, tenemos tubería de media. ¿Ok? Bueno, hicieron una disminución de 12 pulgadas o de 20 pulgadas a 6 pulgadas. De 6 pulgadas a media pulgada. Esa es la disminución que hicieron ahora. Aumentaron las presiones internas de las casas. ¿Cuál es el resultado? El resultado es lo siguiente. Tienes que ponerte las pilas cuando ellos hagan el trabajo, porque empiezan a salir fluido por donde tú menos piensas, porque aumentó la presión del sistema. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el beneficiado? ¿Ellos o tú? Bueno, yo te diría lo siguiente. En este momento, ellos son los beneficiados. ¿Por qué? Porque resulta lo siguiente. Ellos disminuyeron tubería internamente, externamente, pero internamente te dejaron el mismo chicharrón a ti. En pocas palabras, si yo tengo la oportunidad de comprar, los que viajan mucho a Venezuela, los que tienen muchos familiares en Venezuela, tuberías de un cuarto con esta manguera y las coloco internamente en la casa, en vez de tubería PVC, vas a obtener el doble de presión de la que tienes y da la sensación de tener más cantidad de agua que antes y vas a consumir menos. ¿Por qué? Porque tienes los mismos galones por minuto aquí, pero la entrada reducida disminuye el paso de esos galones, ¿ok? Y vas a tener más fuerza para empujar cualquier elemento. O sea que tú allá, inmediatamente, el tanque elevado va a tener más fuerza inmediatamente, porque va a tener menos diámetro. La pluma del baño, antes salió un chorrito así, ahora te va a salir tremendo chorro, ¿ok? Al disminuir el diámetro de la tubería, simplemente tú internamente, porque tú no estás, ni yo he hecho ese trabajo, pero yo lo pensé inmediatamente. Entonces, este concepto de hidráulica, de la energía, cómo se convierte en un movimiento, te lo traigo a relucir en el ejemplo que te puse anteriormente, que si yo golpeo una tubería y se disminuye el diámetro porque se acható, ponte las pilas, cambia esa tubería, porque puedes dañar un cilindro de esto, y un cilindro de esto cuesta un cojonal. Oíste, no, que no, para seguir, está trabajando, no pare bola, pare bola. Ojo que las leyes hidráulicas te la castigan. Te lo estoy diciendo acá que ya eso está calculado. Por eso te pongo a extender esto y a refractar, de tal forma que tú veas cuál es el valor que te da en caballo fuerza, ¿ok? Requerido. Él mismo te lo va calculando. Al refractar y al extender, mira, es mayor al extender, lógicamente, porque tienes una carga. Al refractor es mayor porque no tienes nada, ¿ok? Bueno, continuamos, muchachos. Continuamos con energía. Vamos a ver un cuestionario que nos van a preguntar ahí. Dice, si se mueve 2 pies con un peso de 500 libras, sostiene 1000 pies libras de trabajo. Trabajo es fuerza por distancia. Ahí está. 2 por 500 da 1000. Está bien. Verdadero, ¿verdad? Ok, perfecto. Continuamos. ¿La potencia se define como la velocidad de ejecución del trabajo? ¿Será verdad eso o falso? ¿Quién me contesta? Uno que abre el micrófono, ¿oye? ¿O qué quiere que se la conteste yo solo? Tronco de digo. Ajá. Uno que conteste. ¿Ponemos falso o verdadero? Vamos a poner verdadero para ver si nos pone mal. Bueno, seguimos. La energía desperdiciada en un sistema hidráulico, ¿qué pasa con ella? Ojo, es como yo, lo mismo. La misma energía que hago yo, ¿qué sucede con ella? Hace que el sistema sea más eficiente, se destruye, se transforma en calor, se utiliza para generar trabajo.
¿Qué sucede con ella? ¿Cuál de ellas es A, B o C? Contesten, por favor. Pienso que la C, profe. Perfecto, correcto, esa es. Piensa no, que esa es. Perfecto. Bien, ¿te das cuenta cómo maneja este simulador los conceptos? Muy diferente a que yo coja una presentación PowerPoint y un pocotón de fórmulas y me ponga ahí como loco. ¿Qué entendiste tú? Nada. Si ya me dices tú, regálame la presentación PowerPoint. Así. ¿Por qué? Porque no me entendiste nada. Pero en cambio aquí, los conceptos quedan, vea, claritos enseguida, claritos. Y ya tú sabes lo que tienes que hacer en tu casa y lo que tienes que hacer en una máquina. Cuando se golpee una tubería y se le disminuya o se le achate el diámetro de la tubería. Ese es ese concepto que te están hablando ahí. Vamos a ver qué fórmulas maneja este concepto de energía. 1 kilovatio es igual a 1.3 horsepower. Horsepower es una medida de potencia. Oíste, un caballo de potencia es igual, horsepower, igual a 550 pies libra por segundo. Centígrados igual a Fahrenheit menos 32 por 5 novenos. Horsepower hidráulico es igual a galones por minuto. GPM es galones por minuto. Por PSI. PSI es libra pulgada cuadrada sobre una constante de 1714. La torsión es esto. Eso es torsión. Pulgada libra es igual a PSI por la disposición del área en pulgadas cúbicas sobre las revoluciones de la bomba, sobre una constante de 6.28. La torsión en pulgadas libra es igual a horsepower por 63.025, que es una constante, sobre las revoluciones por minuto de la bomba. Horsepower es igual a torsión, que es igual a pies libra por revoluciones por minuto sobre una constante que es 5.252. PTU, oye, han escuchado eso, ¿verdad? Eso se maneja ¿dónde? En los aire acondicionados, en las tuberías de aire acondicionado. Por hora es igual a PSI o libra pulgada cuadrada por los galones por minuto por una constante que es 1.5. Ahí se la pillan. Esto se ve mucho en los aire acondicionados, esta fórmula. Bueno, esto lo utilizan mucho en ingeniería. Yo ahora en la validación de la ingeniería estoy manejando esta fórmula, lógicamente. Yo doy esto por eso, porque esta forma yo lo estoy impulsando a usted también a tener clarito los conceptos que vamos dando. Vamos a pasar ahora del concepto de energía, donde ya vimos que de la energía se genera un trabajo, del trabajo se genera un calor y del calor se pierde potencia. ¿Por qué? Porque se calienta el aceite y pierde viscosidad. Y acuérdese que la viscosidad, entre más viscoso un líquido, más fuerza tengo y puedo levantar más. Pero si tengo menos fuerza, está sobrecalentado el circuito, va para abajo la carga. Ok, flujo. Oye, ¿qué flujo? Vamos a mirar. El flujo en un sistema hidráulico se produce desde una bomba de desplazamiento positivo. Esto es distinto del caso de una bomba centrífuga, que no es de desplazamiento positivo. Existen tres principios importantes que se deben comprender y relacionar con el flujo en un sistema hidráulico. El primer principio: el flujo es lo que hace funcionar. Para que cualquier elemento en un sistema hidráulico se mueva, se debe suministrar el flujo al actuador. Este cilindro se retracta. Solo se puede extender si hay flujo dentro del puerto B. Si se desplaza la válvula de control direccional, esto hará que se envíe flujo, ya sea para extender o retractar el cilindro. Segundo principio: el caudal del flujo es lo que determina la velocidad. El caudal del flujo generalmente se mide en galones por minuto o GPM. Los GPM son determinados por la bomba. Los cambios en el flujo de salida de la bomba cambian la velocidad del actuador. Tercer principio: con un caudal de flujo determinado, los cambios en el desplazamiento de volumen del actuador cambian la velocidad del actuador. Si hay menos volumen para desplazar, los ciclos del actuador serán más rápidos. Por ejemplo, hay menos volumen para desplazar cuando se retracta el cilindro, debido a que el vástago del cilindro ocupa espacio, reduciendo el volumen que se debe desplazar. Observe la diferencia de velocidad entre la extensión y la retracción.
Tiene mayor velocidad, ¿por qué? Porque hay menos área, menos diámetro acá en la entrada del cilindro. Por eso se produce más rápida. ¿Sabes? Hay mayor presión, ¡pum!, y entra más rápido. Entonces, cuando yo tengo un cilindro y lo golpeo, inmediatamente cambia las condiciones del sistema hidráulico. Aumenta la velocidad de ese cilindro y está más cerca a que se reviente en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque él no está diseñado para esa presión. ¿Ya ves? Para que vayas entendiendo lo que es el proceso del concepto hidráulico aplicado a la maquinaria pesada. ¿Ok? Entonces te podrás dar cuenta que el interactivo que te estoy haciendo no es para que tú lo memorices, sino para que lo apliques, el concepto, lo entiendas y ya lo tengas presente cuando lo vayas a aplicar allá en la máquina. ¿Ok? No es que me voy a memorizar ese concepto, no, entenderlo como tal y dónde lo voy a aplicar cuando se me presente ciertas circunstancias. Bueno, en este momento pudimos ver que por qué se refracta más rápido un cilindro que lo que tarda él cuando está extendiéndose. Porque resulta que el área que tenemos para extender es mayor que el área que tengo para refractar. Lógicamente, al disminuir el área, disminuye el diámetro. Y al disminuir el diámetro, me ofrece enseguida lo que le dice la ley de Bornelli, que en menos diámetro, mayor presión y aumenta la velocidad del actuador. En ese momento, el actuador es un cilindro hidráulico. Es por eso, al retornar, tengo más velocidad que para extender. Ahora, el concepto de caudal frente al concepto de flujo. Flujo es la dirección del líquido, pero caudal es la cantidad de galones por minuto que yo estoy metiendo por esa tubería. Así sencillo, para que usted no se me venga En esta práctica de laboratorio aprenderá cómo el flujo determina la velocidad del actuador, basándose en una salida de bomba y en un desplazamiento del actuador específicos. En primer lugar, haga clic en extender o retractar para enviar flujo al actuador. Utilice las flechas para ajustar el tamaño de la bomba, los GPM y el tamaño del actuador. Observe la velocidad del actuador cuando se ajustan los GPM. Mira que al aumentar a 20, aumenta la velocidad lógicamente ya. Al disminuir, disminuye. Míralo. Aquí lo aumento y enseguida aumenta la velocidad. ¿Por qué? Porque tengo mayores galones por minuto y tengo una tubería que es la misma. ¿Ok? Y voy a pasar esa cantidad de galones por minuto por una tubería que es la misma, lógicamente que aumenta la fuerza. Eso es lo que tienes que ver ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicieron en AAA? Ellos fueron inteligentes, ellos no cambiaron bomba, ellos dejaron la misma bomba. Entonces, ¿qué cambiaron? La tubería. Ah, pero vivo, ¿y por qué no me cambiaron la mía? ¿Por qué? Porque resulta que si te cambian la tuya, los galones por minuto que van a pasar por la tubería van a ser menos. En pocas palabras, el consumo tuyo que se mide en centímetros cúbicos por minuto disminuye y vas a pagar menos cantidad de plata. Para que me entiendas el español y no estés poniendo tanto imán a los vainosos eso. O sea que yo si pongo una tubería de estas de un cuarto internamente en la casa, disminuye inmediatamente el consumo de galones por minuto, pero aumento la presión y tengo mejor calidad de agua en todo el servicio que tengo internamente. Pero eso nadie lo quiere decir, ni nadie te lo va a hacer saber hoy. Yo te lo hago saber acá para que lo entiendas clarito. En pocas palabras, me dio de enemigo a AAA. Mentira, cuestionario. Si se cambió el caudal del flujo de un actuador, esto no tendrá ningún efecto sobre la velocidad del actuador. ¿Será verdad o falso? Si yo cambio el caudal del actuador, yo digo que no. Esto no tendrá ningún efecto. Verdadero no tendrá ningún efecto, ¿verdad? Falso. Si tiene efecto, acuérdate. Si yo dejo la tubería quieta y le cambio el caudal, me aumenta, me disminuye. Tengo 10 galones por minuto. Aumento 20 galones por minuto y dejo la misma tubería, aumenta la presión. Sencillo, así.
Si se reemplaza el cilindro por otro con un diámetro mayor, la velocidad a la cual el nuevo cilindro se extiende, se refractará, no cambia, aumenta o disminuye. Si yo lo aumento, disminuye. ¿Ok? Pero si lo disminuyo, aumenta la presión. Para que entiendas esa vaina. Bueno, ahí tuvimos todo el concepto de lo que es el flujo. Vamos a ver qué fórmula nos trae el flujo. Un galón es igual a 231 pulgadas cúbicas. Un cilindro, pulgada cúbica, es igual al recorrido por el área efectiva. La velocidad del cilindro en pie por minuto es igual a galones por minuto por una constante que es 19.25 sobre área eficaz. Los galones por minutos teóricos es igual a la revolución por minuto de la bomba por las pulgadas cúbicas sobre las revoluciones de la bomba sobre una constante que es 231. El volumen requerido en galones por minuto es igual al volumen desplazado por 60 sobre el tiempo en segundos por una constante que es 231. El volumen teórico requerido, motor hidráulico, es igual a las revoluciones por el desplazamiento en pulgadas cúbicas sobre una constante que es 231. Ok, bueno, ahora vamos a otro concepto que es el de presión. Ok, vamos a ver presión y vamos a ver definición de presión, vamos a ver la animación. La presión en un sistema hidráulico proviene de la resistencia al flujo. Para ilustrar mejor este principio, piense en el flujo que se descarga desde una bomba hidráulica. La bomba produce flujo, no presión. Sin embargo, si empezamos a restringir el flujo desde la bomba, esto genera presión. Esta resistencia al flujo es inducida por carga desde el actuador y también se genera a medida que el fluido pasa a través de los distintos conductores y componentes. Todos los puntos de resistencia, tales como los recorridos largos de tubería, codos y los diversos componentes, son acumulativos en serie y contribuyen a la presión total del sistema. La ley de Pascal es la base para comprender la relación entre fuerza, la presión y el área. La relación a menudo se expresa con el siguiente símbolo. Matemáticamente, esta relación se expresa como fuerza es igual a presión multiplicada por área. La presión es igual a la fuerza dividida por el área, y el área se puede calcular dividiendo la fuerza por presión. La ley de Pascal se expresa de la siguiente manera. La presión que se aplica sobre un fluido confinado en reposo se transmite sin disminución en todas las direcciones y actúa con fuerza igual sobre áreas iguales y en ángulo recto con respecto a ellas. En el ejemplo siguiente tenemos un recipiente lleno de un líquido no comprimible. Si se aplican 10 libras de fuerza a un tapón de 1 pulgada cuadrada, el resultado será 10 libras de fuerza sobre cada pulgada cuadrada de la pared del recipiente. Si el fondo del recipiente es de 20 pulgadas cuadradas en total, la fuerza resultante será de 10 psi multiplicado por 20 pulgadas cuadradas o 200 libras de fuerza total, debido a que la fuerza es igual a la presión multiplicada por el área. Usted ha completado esta sección de capacitación. Bueno, ahí están explicando la ley de Pascal. En la ley de Pascal me están diciendo que la presión en un sistema, cuando se encuentra un líquido confinado, es igual en todas las direcciones. Igual aquí, aquí, aquí. Es igual a la misma presión. Lo mismo ocurre si yo tuviera un gato hidráulico. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con eso? De que al cambiar el diámetro directamente los efectos de la ley de Pascal. Al bajar la palanca, ejercerá la misma presión sobre el fluido dentro del sistema. Observe que la lectura de la presión que aparece en los manómetros es la misma en todo el sistema. Mira, la presión es la misma, mírala. En todo, ¿ya ves? La misma. En todos aparece la misma. ¿Ok? Bueno. Por eso es que se levanta un vehículo con un gato hidráulico, no por más nada. Bueno, vamos a ver lo que es inducida por carga. La presión inducida por carga se define como la presión generada por la carga, o sea, la fuerza sobre el actuador. El área efectiva del pistón del cilindro es el área disponible para la generación de fuerza. En nuestro ejemplo, una fuerza de 10.000 libras representa una presión inducida por carga de 1000 psi basándose en la fórmula.
Cuando el cilindro se extiende, la presión requerida para mover la carga de 10.000 libras es de 1000 psi menos la fricción. Durante la retracción, el área efectiva es de solo 5 pulgadas cuadradas. Esto aumenta la presión requerida a 2000 psi necesarios para retractar la carga. Usted ha completado esta sección de capacitación. Te diste cuenta que al refractar aquí encontramos un área menor, porque tenemos el diámetro del vástago. Y el diámetro del vástago me disminuye el área que tengo yo para refractar. Por eso es la velocidad mayor del cilindro. De este lado tengo menos velocidad porque tengo mayor área, mayor diámetro. Eso es lo que te está diciendo. La ley de Pascal con la ley de Burnell aplicada. Entonces, fuerza sobre presión es igual a área y área es igual a, presión es igual a fuerza sobre área y fuerza es igual a presión por área. Esto es lo que te están diciendo ahí. Bueno, esa es la ley de la famosa ley de Pascal. Vamos a mirar cuestionario. Si se aumenta la carga sobre un actuador, ¿se produce una reducción en la presión del sistema? ¿Falso o verdadero? Si se aumenta la carga. Verdadero, güey. Te explico. Si se aumenta la carga sobre un actuador, o sea, yo tengo una piedra de este grande y le pongo una así más grande, ¿qué pasa con la presión de la máquina? O sea, si tú fueras la persona que estuvieras empujando la carga, tú estás empujando una piedrecita y yo te la aumento la carga que es una piedra más grande, inmediatamente la sangre tuya se aumenta, ¿verdad? La presión de la sangre. Igualito en la máquina, se aumenta la presión. Ya, entonces es falso. ¿Ok? Bueno, sigo. La presión es el resultado del flujo. Falso. ¿Ok? La presión se mide en pulgadas libra pulgada cuadrada. ¿Ok? Bueno, listo. Libra pulgada cuadrada, ¿qué es? Es PSI. Bueno, las fórmulas que me han mostrado aquí, que son la ley de Pascal, se refiere a ese triángulo que tienes ahí, que fuerza es igual a presión por área. Presión es igual a fuerza sobre área. Así. Y área es igual a fuerza sobre presión. Sencillamente tú tapas una con la mano y ahí. Un bar, no barra, un bar es igual a 14.5 PSI. PSI es libra pulgada cuadrada. Fuerza es igual a libra, igual a presión por área. PSI es igual a libra pulgada cuadrada. Presión es igual a fuerza entre área. El área en pulgada cuadrada es igual a fuerza más la presión. El área es igual al diámetro cuadrado de la tubería por 0.7854. El diámetro es igual a la raíz cuadrada del área de la tubería sobre 0.7854. Esta fórmula la utiliza uno para hallar la tubería de una casa, oíste, o de una máquina. Así de fácil, para que lo vayas entendiendo para qué sirve esto. Yo por eso grabo la sesión y te voy tomando todo esto en la sesión. Bueno, vamos a continuar. Estos caballeritos tienen un problema y ese problema se lo tienen que quitar encima. Vamos a ver, bueno, resumen. Vamos a ver un resumen aquí. El estudio de la fluido, ahora viene con fluido. La comprensión de la transmisión me metí con el líquido. a través de un líquido. Vamos a mirar. El fluido hidráulico bien puede ser considerado como el componente más importante de un sistema hidráulico. Sirve como lubricante, como medio de transferencia de energía de calor, así como sellador. En nuestro ejemplo de lubricación, el fluido hidráulico como lubricante permite que este bloque se deslice con menos fricción y desgaste de las piezas. En el ejemplo de medio de transferencia de calor, el fluido calentado entra e irradia su energía hacia afuera, dejando el sistema más refrigerado. En el ejemplo de transferencia de energía, el fluido hidráulico transfiere la energía desde el lado de entrada hacia el lado de salida, debido a que el fluido es básicamente no comprimible. En el ejemplo de sellador, el fluido hidráulico entre la pared y el pistón actúa como sellador debido a su viscosidad. El fluido hidráulico es básicamente no comprimible y puede asumir la forma de cualquier recipiente. Debido a ello, presenta cierta ventaja en la transmisión de fuerza. Estos son ejemplos
en los que el fluido adopta las formas de un recipiente. Estas son las características de los fluidos. Si se utiliza una bomba de desplazamiento positivo, se transmite energía desde el motor eléctrico o fuente de entrada hacia el actuador, que es la salida, a través del medio representado por un fluido no comprimible. A medida que el fluido pasa por los conductores y componentes, se deben cumplir determinadas consideraciones para asegurar la máxima eficiencia en la transferencia de energía. Entre estas consideraciones se incluyen la compresión y la aplicación adecuada de la velocidad y la viscosidad del fluido. Usted ha completado esta sección de capacitación. Bueno, sin tanto bambalín, ahí vemos una información que se está dando en el recuadro, precisamente en la información esta interactiva que nos están dando, que los colores hidráulicos son los siguientes. El salmón, el naranja, me está avisando que hay una reducción de presión. El verde, que hay un flujo de entrada. El azul, que hay un flujo de escape. El rojo, que hay un sistema de presión. ¿Ok? Eso me está indicando eso en el circuito hidráulico. Los colores que tú ves ahí no es para que se vea más bonito el circuito, sino que representan una razón de ser en el circuito. ¿Oíste? Entonces, todos estos elementos que nos está dando este simulador de FluidSeed o Fluid Power, que entre otras cosas, si no pesara tanto, yo se los diera a ustedes para que ustedes lo tuvieran y lo manejaran más, sería magnífico. Pero resulta que eso pesa demasiado para poderlo pasar. Ni comprimiéndolo lo he podido pasar yo. Me ha tocado a veces dárselo en memoria a la gente para que lo tengan. En las corporaciones donde yo voy o cuando estoy presencial, hago eso. Entonces a la gente le gusta eso porque la gente dice, el profesor no se pone a aguantar nada, él no se pone en eso, él entrega eso, ¿no? Ya, ¿qué pasa? Que esto es para que usted tenga un mejor conocimiento de la hidráulica y se motive a continuar estudiándola. Claro está que lo utilizamos para que usted tenga un mejor desarrollo de lo que es las leyes hidráulicas. Vamos a hablar ahora de velocidad. La velocidad es la distancia que recorre el fluido por unidad de tiempo. En el caso de un volumen fijo de fluido que pasa por un conductor, la velocidad del fluido depende del diámetro interno del conductor. Si el diámetro de un conductor aumenta, la velocidad del fluido disminuye. A la inversa, si el diámetro del conductor disminuye, la velocidad del fluido aumenta. Para ilustrar mejor este principio, tenemos dos sistemas simples en los cuales dos bombas con un desplazamiento igual de 30 galones por minuto desplazan el fluido por conductores de distintos tamaños. El desplazamiento es el mismo, mientras que la velocidad del fluido varía según el tamaño del conductor. El fluido que hace girar el volante 2 se mueve 4 veces más rápido que el fluido que hace girar el volante 1. Debido a que el diámetro interno de la tubería para el volante 1 es 2 veces mayor que el diámetro interno para el volante 2. Sin embargo, los volantes giran a la misma velocidad debido a que el desplazamiento de volumen es igual en ambos sistemas. Usted ha completado esta sección de capacitación. Parece mentira, pero se la han dedicado a lo que es a la ley de Burnell, y la ley de Burnell tiene que ver mucho con los diámetros de las tuberías, ¿ok? Al aumentar el diámetro, aumenta el caudal, pero disminuye la velocidad o disminuye la presión. Al disminuir el diámetro, aumenta la presión, pero disminuye el caudal. El caudal es la cantidad de líquido o galones por minuto que pasa en un área determinada. Eso es lo que es caudal, galones por minuto, ¿ok? Bueno, perfecto. Vamos a ver el concepto de viscosidad, que ya lo vimos, pero vamos a ver. La viscosidad es una medida de la resistencia al flujo de un líquido. Un fluido más denso presenta más resistencia al flujo y una mayor viscosidad. La temperatura afecta la viscosidad. A medida que aumenta la temperatura de un fluido hidráulico, su viscosidad o resistencia al flujo disminuye. Un viscosímetro, el dispositivo que se utiliza para medir la viscosidad de un líquido, consiste en un pequeño depósito rodeado por un baño María que se utiliza para calentar y mantener el líquido a una temperatura constante. Hay un pequeño orificio debajo del depósito a través del cual el líquido puede pasar una vez que se calienta a una temperatura especificada.
Se utiliza un temporizador para determinar cuánto tiempo se tarda en llenar un recipiente de 60 mililitros. La cantidad de segundos que se tarda en llenar el recipiente a una temperatura determinada es la viscosidad del líquido a esa temperatura. Tal como se ve en el ejemplo, el fluido de la derecha tiene una viscosidad inferior a la del fluido de la izquierda. Usted ha completado esta sección de capacitación. Te pongo ese ejemplo más claro. Yo cojo un tarro de miel de abeja, aquí en Barranquilla, tengo 32 grados. Pongo el recipiente de abajo, tiro la miel de abeja con un cronómetro, ¡fum!, cayó rapidito. Me voy para Bogotá, 15 grados de temperatura. Cojo esa miel de abeja y demoras más segundos para caer, tomando el tiempo con un cronómetro. Eso es lo que te quiere decir ahí. O sea que un aceite tiene unas características que afectan precisamente el grosor o la viscosidad del aceite, y esa viscosidad te afecta la fuerza de la máquina. ¿Por qué? Porque si yo tengo una máquina que está trabajando a una temperatura normal, ella va a tener fuerza normal, pero si yo empiezo a sobrecalentar el aceite, empieza a perder fuerza los cilindros y no puedo con la misma carga que tenía antes. Entonces voy a empezar a decir, esta máquina no sirve. Pero no puedo decir eso. Lo que tengo que decir es, en este momento el circuito hidráulico del cucharón, el cilindro, no está actuando. ¿Por qué? Porque en este momento está sobrecalentado el sistema. Hay que verificar qué fue lo que pasó aquí. Seguramente te tapa una válvula. Es más técnico, ¿verdad? Ajá, eso oye más bonito. Y eso es lo que quieren de ti. Que se escuche así de bonito y que hable más claro frente a los propietarios de estas máquinas, porque ellos están cabreros. Por eso fue que mandaron a que hicieran estos cursos, porque la gente sabía operar, pero no sabía manifestar cuáles eran los daños hidráulicos que habían en las máquinas. Vamos a un cuestionario. ¿La viscosidad se ve afectada por el diámetro del conductor del fluido? ¿Será verdad eso? ¿Qué me dice? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Seguro, yo digo que es falso. Es falso. Lo único que puede afectar la viscosidad es la temperatura. No hay otra cosa. Ahora, con un determinado caudal de flujo, caudal es cantidad de líquido, si se aumenta el diámetro, ojo, ya aumenté el diámetro, el conductor del fluido, esto hace que la velocidad del fluido aumenta. Al contrario, disminuye. ¿Por qué? Falso. Tiene más área, pierde fuerza. Bueno, sigo. La caída de presión de un conductor de fluido se debe a una fuga. Falso. Terminado. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la fórmula que se generaron ahí en el fluido. Las fórmulas son caudal del flujo, galones por minuto, igual a velocidad, pie por segundo por el área en pulgada cuadrada. Y una constante a 0.3208. El área del conductor, pulgadas cuadradas, es igual a galones por minuto de la bomba por 0.3208 sobre la velocidad en pie por segundo. La velocidad del fluido, pie por segundo, es igual a galones por minuto por 0.3208 sobre el área de la tubería. Bueno, fíjate que esto tiene toda la información que nosotros podemos dar en un proceso, en una sesión de clase que dura hasta 5 horas. Esto que tenemos aquí. Entonces, por eso yo te digo, cógela con suavina, que este servidor que está aquí ya sabe cómo es que voy a desarrollar la sesión de clase sin interferir en el tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo una herramienta interactiva. Con esa herramienta interactiva cualquiera hace el curso y lo entiende. Y si lo ve grabado, lo va a entender igualito. ¿Ya ven? Entonces, estos son los conceptos que yo, cuando yo esté arriba de una máquina, debo tener presente cuando yo hago una variación de tubería, cuando hago una variación del diámetro de tubería. Todo eso tengo que tenerlo en cuenta. Para que vea uno, o sea, para acordarse uno que si yo cambio el diámetro de una tubería, aumenta la presión. Y aumenta la presión, ese cilindro se va a desplazar más rápido. Sí, se va a desplazar más rápido, pero puedo dañarlo. ¿Ya ves? Tengo que tener eso aquí presente.
no es para estar calculando, no. Yo no voy a utilizar esto para cálculo ni nada de eso. Yo simplemente te llevo al campo laboral o a la máquina para que tú me tengas en cuenta todos estos conceptos, pero cuando se ejecuta algún trabajo y pase algún infortunio que tú tengas allá. Ya tú sabes cuál es la pauta a seguir, ¿ok? Bueno, muchachos, en este momento, ahora viene lo que es la unidad hidráulica. La unidad hidráulica la voy a dar en la próxima sesión porque están sus compañeros y todavía no se conectan, ¿ok? En la próxima sesión vamos a hablar de la unidad hidráulica. Vamos a dejar de grabar para que se genere el link de la sesión